Hoy les vengo a hablar sobre el administrador en las sociedades anónimas y el papel del comisario. Para empezar con esto, primero debemos definir qué son las sociedades anónimas. Y para ello, el artículo 201 del Código de Comercio establece que la compañía anónima es en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado y en la que los socios no están obligados sino por el monto de su acción. Esto quiere decir que las sociedades anónimas tienen un capital común para los acreedores, el cual es limitado. Es decir, los acreedores no pueden ir más allá del capital que fue aportado por los socios. Y en esta, los socios no, lo importante no es la persona como tal, sino el capital aportado es lo que le da la representatividad a dicho socio. Ahora, en cuanto a los administradores, como bien plantea Morles, estos constituyen el órgano permanente en el cual está confiada la actividad social de la compañía y también la representación del ente colectivo. Con respecto a los administradores, el Código de Comercio habla de ellos en su artículo 242, que establece: la compañía anónima es administrada por uno o más administradores temporales, revocables, socios o no socios. Esto quiere decir que puede haber más de un solo administrador en la compañía anónima. ¿Esto qué lleva? A que si hay más de un administrador en la compañía anónima, esto quiere decir que para sus presentaciones debe estar al menos la mitad. Es decir, si hay 9 administradores, al menos tienen que haber 5 para que se pueda deliberar. En cuanto a que sean revocables, estos pueden ser revocables en cualquier momento. También se puede apreciar en el artículo leído que no necesariamente tienen que ser socios, sino que también puede ser en la figura de un tercero. En cuanto a la revocabilidad de los administradores, en estos existe una revocabilidad ad nutum, es decir, estos pueden ser revocables sin justa causa. ¿Y esto a qué se debe? A que con ellos en la sociedad no existe un contrato laboral, sino que lo que existe es un mandato entre ellos y la sociedad anónima. Ahora bien, en cuanto a los administradores existe un punto bastante controversial, que es si deben ser personas naturales o personas jurídicas. En cuanto a ello hay distintas opiniones en cuanto a doctrina, en cuanto a legislaciones. Por lo menos en la legislación española sí permite que exista la persona jurídica como administrador. Por otra parte, en la doctrina alemana, en la legislación alemana, esta constituye que la sociedad, el administrador de la sociedad debe ser obligatoriamente una persona natural. Ahora bien, en el caso de Venezuela, la legislación no establece nada al respecto. Esto simplemente no está prohibida. Y por el hecho de que no está prohibida nos hace pensar que es válido. La única regulación que existe en nuestra legislación sobre el tema es en la Ley de Entidades de Inversiones Colectivas. En esta se establece que estas pueden ser administradas por sociedades de administradores. Morles, en cuanto a que una persona jurídica represente una sociedad anónima, da unos puntos a favor de la designación de esto. En principio, señala que la capacidad de las personas jurídicas es ilimitada. Con respecto a lo que mencioné anteriormente, también señala que no existe prohibición expresa en la ley. También refleja que desde el momento que es lícito que una persona jurídica sea accionista de una sociedad anónima, parece que también sea lícito su acceso a la administración. Esto quiere decir que si se permite que una persona jurídica pueda ser dueña de unas acciones, también ésta puede ser capaz de administrar una sociedad. También señala que sería contradictorio permitir que el Estado forme parte de las sociedades anónimas y prohibirle formar parte de la administración, cuando en realidad tiene todo el sentido, ya que si tú permites que el Estado forme parte, ¿cómo ésta no puede administrar de lo que ésta misma forma parte? En cuanto al sistema de la sociedad anónima, tal como está regulado en el Código de Comercio, no es incompatible con la posibilidad de una persona jurídica como administrador. Esto quiere decir que lo que hace una persona natural también lo puede realizar la persona jurídica. Sin embargo, en la práctica estamos entendiendo que la persona natural es la que va a llevar a cabo las acciones de la persona jurídica que está representando la compañía, ya que todos los actos cumplidos por ésta se entenderán ejecutados por la persona jurídica. Es decir, lo que haga la persona natural va con respecto a lo que representa la persona jurídica. De igual manera, estas personas que vayan a ser administradoras tienen que ser capaces, ya que si no son capaces no hay responsabilidad personal. En cuanto al nombramiento de los administradores, esto se hace mediante asamblea de accionistas. Esto puede ser en su fase constitutiva, como establece el artículo 253 del Código de Comercio, o en su asamblea ordinaria, como lo establece el artículo
275 del Código de Comercio. En cuanto a lo que corresponde a los vicios de nombramiento, hay que tener sumo cuidado, ya que este vicio queda en el ámbito interno, es decir, esto no se le puede oponer a terceros. Para que dicho nombramiento sea válido, esta debe ser aceptada por la persona nombrada como administrador y también debe ser registrada ante el registro mercantil. Esta es la posición que acoge nuestro Código de Comercio y la jurisprudencia. La cesación en el cargo puede ocurrir por distintos motivos: por revocación, por renuncia, por decisión de la autoridad administrativa correspondiente, por decisión judicial en caso de quiebra, por incompatibilidad sobrevenida y por haber cumplido el plazo correspondiente al cargo. Con respecto al plazo para los que estos fueron nombrados, el artículo 267 del Código de Comercio establece que si los estatutos no disponen otra cosa, los administradores duran 2 años y son siempre reelegibles. Es decir, que si no hay pacto expreso, estos deben durar obligatoriamente 2 años y tienen reelección indefinida. En cuanto a la naturaleza de la relación que hay entre el administrador y la sociedad, en Venezuela se establece que es una relación de mandato, que la naturaleza jurídica es un mandato. Y esto se debe a que la asamblea que representa a la compañía delega al administrador, siendo este el mandatario, a realizar diversas acciones. Esto, sin embargo, es una postura que en los últimos tiempos ha sido bastante atacada y que en diversos países ya no se ve de esta manera. Incluso se llega a afirmar que la naturaleza del mandato en este tipo de relación es anticuada y obsoleta. Sin embargo, aunque la ley venezolana se limita a decir que la relación entre el administrador y la sociedad es de mandato, lo que sería la jurisprudencia está ido desarrollando más allá lo que serían las facultades y las responsabilidades del administrador. Esto para que en su actividad haya un desarrollo más eficaz. Ahora, con respecto a mi parecer, ahorita vamos a leer el artículo más importante en cuanto a los administradores, que está contemplado en el 243 del Código de Comercio. Ahí se establece que los administradores no responden sino de la ejecución del mandato y de las obligaciones que la ley les impone, y no contraen por razón de su administración ninguna obligación personal por los negocios de la compañía. No puede hacer otras operaciones que las expresamente establecidas en el Estatuto Social. En caso de transgresión, son responsables personalmente, así para los terceros como para la sociedad. Es decir, los administradores no se pueden exceder de su objeto social ni de lo que expresamente se establece. Si incurre en alguno o si va más allá de lo que le es permitido, la compañía simplemente se puede excepcionar y el responsable es el administrador. Debemos entender que la responsabilidad del administrador con la compañía es contractual. En cambio, si se excede, va a tener responsabilidades extracontractuales con los terceros. Si los administradores no sobrepasan los límites que son establecidos y cometen algún hecho ilícito, el que responderá obligatoriamente siempre será la sociedad, ya que actúa en nombre de la sociedad, y siempre y cuando no se exceda en sus funciones, la responsable será la sociedad. Y lo anteriormente establecido se ve reflejado en el artículo 1191 del Código Civil, el cual establece que los dueños y los principales o directores son responsables del daño causado por el hecho ilícito de sus sirvientes y dependientes en el ejercicio de las funciones que los ha empleado. Entonces, si entendemos que el administrador es un dependiente de la sociedad, ya que es un mandatario, por lo tanto, lo que realice esta persona a representación bajo las funciones que le han sido atribuidas por parte de la sociedad, todo lo que haga que no se exceda y cometa alguna infracción, algún hecho ilícito, es responsable la sociedad. Yéndonos al caso contrario, que el administrador se extralimita de las restricciones estatutarias, aquí sí se ve que la responsabilidad es personal por parte del administrador, ya que en ningún momento está actuando acorde a las indicaciones de la compañía. En cuanto a la función de los administradores, estos tienen la función genérica de cumplir el objeto social, pero igualmente tienen funciones específicas, las cuales se encuentran contempladas en el Código de Comercio, empezando en el artículo 259, que sale: los administradores exigirán a los promotores y estos les entregarán todos los documentos y la correspondencia referentes a la compañía y su constitución. Además de los libros prescritos, a todo comerciante, los administradores de la compañía deben llevar el libro de accionistas, el libro de actas de la asamblea
y el libro de actas de la Junta de Administradores. En caso de a la hora de tomar una decisión, si el administrador tiene conflictos de intereses, este tiene el deber de lealtad. Por lo tanto, este tiene que abstenerse de decidir y también debe notificar el conflicto de intereses a los demás administradores, en caso de que existan varios y deba decidirse. También hay que tener en cuenta que en caso de que éste no notifique que existe un conflicto de interés y sin embargo decida y esa decisión cause algún daño, esto puede ser demandado por daños y perjuicios. En cuanto a lo leído en el artículo 243 del Código de Comercio, en pocas palabras se puede decir que el administrador puede hacer todo lo que esté expresamente permitido y si se extralimita de lo que está expresamente permitido, responde personalmente por el hecho que haya cometido. Ojo, hay que tener en cuenta que esta responsabilidad es tanto frente a la compañía como al tercero que haya agraviado. Con respecto a la responsabilidad que mencionamos anteriormente, esto está tipificado en el artículo 266 y 324 de lo que sería el Código de Comercio. En el artículo 266 podemos apreciar que los administradores son solidariamente responsables para con los accionistas y para con los terceros de la verdad de las entregas hechas en caja por los accionistas, de la existencia real de los dividendos pagados, de la ejecución de las cuestiones de la asamblea y decisiones, y en general del exacto cumplimiento de los deberes que les impone la ley y los estatutos sociales. En cuanto al artículo 324, este establece que los administradores son responsables solidariamente tanto para la compañía como para con los terceros, por infracción de las disposiciones de la ley y del contrato social, así como por cualquier otra falta cometida en su gestión. Sin embargo, la responsabilidad de los administradores por actos u omisiones no se extiende a aquellos que, estando exentos de culpa, hayan hecho constar en el acta respectiva su inconformidad, dando noticia inmediata a los comisarios si los hubiere. La acción de responsabilidad en interés de la compañía puede ser ejercida por estos o por los socios, individualmente, siempre que estos representen por lo menos la 10ª parte del capital social. A los socios que ejerzan la acción individualmente no podrán oponerse renuncias o transacciones entre la compañía y los administradores responsables. Cuando en ambos casos vemos que se refiere a responsabilidad solidaria, esto se refiere a la responsabilidad solidaria entre los administradores, es decir, que uno solo puede ser demandado por el total del daño causado. Más allá de los administradores de la prohibición genérica que tienen de realizar actos que excedan sus facultades o el objeto social, estos tienen prohibiciones específicas que Morley señala en su libro y las extrae del Código de Comercio. Sin embargo, estas se encuentran dispersas. Este nombra adquirir las adquisiciones de la sociedad por cuenta de ella, salvo el caso de que la adquisición se haga con aprobación de la asamblea y con sumas provenientes de utilidades regularmente obtenidas, según los balances sociales. También tienen prohibido intervenir en las deliberaciones sobre la materia y hacer el asunto del conocimiento de los demás administradores, cuando en una operación determinada tenga un interés contrario al de la sociedad en nombre propio o de otra persona. También tienen prohibido representar como mandatarios en la asamblea a otros accionistas, ya que esto no se encuentra entre sus facultades. Nada de esto se encuentra dentro de sus facultades, a menos que los estatutos los hayan autorizado, que sería cuestión contraria, ya que estaría expresamente como una facultad que se le atribuye. También tiene prohibido votar en la aprobación del balance y de las deliberaciones sobre su responsabilidad y emprender nuevas operaciones cuando la sociedad haya terminado o esté disuelta. El artículo 291 del Código de Comercio establece que cuando se abriguen fundadas sospechas de graves irregularidades en el cumplimiento de sus deberes por parte de los administradores y falta de vigilancia por parte de los comisarios, un número de socios que represente la 5ª parte del capital social podrá denunciar los hechos al Tribunal de Comercio acreditando debidamente el carácter con que proceden. Es decir, cuando se vean irregularidades o incumplimientos, no es necesariamente que se extralimite en sus facultades, sino con el simple hecho de incumplimientos e irregularidades, ya él es responsable. Pasando ya con respecto de los administradores en las sociedades anónimas, ahorita vengo a desarrollar lo que se refiere al papel del comisario. Y es que el papel del comisario no es más que vigilar al administrador de la sociedad, pues ellos reciben las denuncias de los accionistas con respecto a los administradores y también se encargan de la responsabilidad de la acción social de los administradores. El comisario es considerado como un cargo estatutario y este es nombrado igualmente por una asamblea ordinaria. En el artículo 287 del Código de Comercio se establece lo anteriormente afirmado. La asamblea ordinaria nombrará uno o más comisarios, socios o no,
para que informen a la Asamblea del siguiente año sobre la situación de la sociedad, sobre el balance y sobre las cuentas que ha de presentar la Administración. Podemos ver que es muy similar a lo que sería en el nombramiento y los requisitos del administrador. El papel del comisario es de tanta importancia así que cualquier interesado puede ir al juez de comercio de su localidad a pedir que se nombre uno. Y este se hará en audiencia de administradores. Al ya ser nombrados estos comisarios, el artículo 309 del Código de Comercio establece que tienen un derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones de la sociedad. Pueden examinar los libros, la correspondencia y en general todos los documentos de la compañía. Por lo tanto, lo que hace el comisario es vigilar. Con respecto a que las funciones principales de los comisarios es vigilar a los administradores, esto se ve reflejado en el artículo 310 del Código de Comercio. La acción contra los administradores por hechos de que sean responsables competen a la Asamblea, que la ejerce por medio de los comisarios o de personas que nombre especialmente al efecto. Y entre las funciones específicas establecidas expresamente por el artículo 311, dice que los comisarios deberán revisar los balances y emitir su informe, asistir a las asambleas, desempeñar las demás funciones que la ley y los estatutos les atribuyan, y en general velar por el cumplimiento por parte de los administradores de los deberes que le imponga la ley y la escritura a los estatutos de la compañía. Por lo tanto, los comisarios no pueden verse como una figura más allá de tener vigilancia en lo que realizan los administradores, en los informes, en los balances, estar presente en la compañía y ver que todo se cumpla a cabalidad.